de que hayamos crecido. Las pymes vienen creciendo, ese es un dato interesante. Las pymes desde el 2012 acá crecieron de 26,000 a como 32,000 pymes y vienen creciendo en su facturación, situación importante, se vienen integrando a la economía. Y las pymes, ¿por qué son importantes? Porque a diferencia de las grandes, son un motor de mucho más generación de empleo y son un motor de mucho mejor redistribución de la riqueza, que también es un problema con el que tenemos que vivir la humanidad. Leíamos ahora que estuvimos con Mauricio en el World Trade Market en Londres, íbamos en metro y tuvimos la oportunidad de leer un artículo de un periódico que decía que 83 personas en el mundo tienen la riqueza del 30% de la población mundial. Ojo, 83 personas en el mundo tienen la riqueza del 25% de toda la gente en el mundo. Entonces, eso quiere decir que de los 7,000 millones, tenemos un monto muy importante, sobre todo en África, que tienen unos problemas terribles de extrema pobreza, acompañado encima más de una serie de situaciones que obviamente están atadas a la parte económica, a la parte de salubridad, desnutrición, falta de oportunidades, etc. Ahora mismo en estos 3 días vamos a tener una conferencia muy interesante, hemos hecho un gran esfuerzo para traer a Derek Ayongo. Él fue declarado héroe por CNN por haber manejado un proyecto trascendental, que es un proyecto de haber entendido cómo funcionaba el manejo del jabón en los hoteles de Nueva York. La mayoría de la gente que usa un jabón en un hotel desperdicia el 80-90% del jabón y vienen las mucamas, cambian todos los servicios y eso que era un desperdicio. Él empezó con un programa de reciclaje y con ese programa de reciclaje se logró luego exportar todo ese jabón y generar unos programas para mejorar la limpieza y con eso salubridad, desnutrición en África, que tiene unos índices altísimos de impacto. Entonces esos son temas de responsabilidad social realmente llevados a cabo. Y son temas que tienen que ver con la innovación, que es un tema que no se puede dejar de lado en estos 3 días de cumbre y que le vamos a dar un especial énfasis. Pero ¿qué es en realidad la innovación? La innovación es, sí, que se nos ocurran cosas inteligentes, que tengamos una gran creatividad sobre las cosas, pero hay una cosa que no nos podemos olvidar: la innovación tiene que ser útil, porque si la innovación es útil no sirve para nada. Hay gente que dice, a mí se me ocurre tal cosa y se le vive ocurriendo cosas, pero nunca llevan a plasmarle a que sea un utilitario. A alguien le tiene que servir para algo. Y ese es un caso puntual donde a alguien le sirvió y hay una trazabilidad suficientemente clara para ver qué es lo que ha pasado. En estos últimos años también se debe reconocer, el Ecuador viene disminuyendo sus tasas de extrema pobreza. Disminuye sus tasas de forma importante, tal es así que ya el PNUD, Naciones Unidas, etcétera, ya están considerando el hecho de al Ecuador ponerle en una consideración ya de no país pobre, sino sacarle ya a un país a un indicador de país en vías de desarrollo, y eso es un hecho y es una cosa importante. Lo que pasa es que eso tiene que ser sostenible. Entonces, si no se da este cambio, que para mí no hay… Dicen que nunca es tarde, pero creo que aquí ha faltado un poco, quizás un poco de empuje del gobierno, porque al final el gobierno, ¿qué está haciendo ahora? Está obligándonos de una cierta manera, parando las importaciones para financiar lo que es la balanza comercial, y creo que es un tema acertado además, pero eso está generando que exista una industria que está empezando 7 años después. O sea, hubiese sido un poco mejor una fuerza mayor con un capital político, pero no se puede hablar sobre el pasado, ya está. Igual tiene que cambiarse esa matriz productiva y eso requiere del apoyo de la empresa privada y requiere sobre todo de confianza. El Estado tiene que brindar confianza. Un desafío enorme para el país es encontrar inversión privada. Es un desafío que todavía está latente, y otro desafío enorme es ver cómo se disminuye el subempleo.
Las tasas de desempleo vienen decayendo de forma interesante. Tenemos tasas de desempleo ahorita que bajan de los 5 puntos porcentuales, pero seguimos lidiando con el tema del subempleo. Y el subempleo es todavía altísimo en el país y altísimo en la región. Entonces es otro de los desafíos. Entonces ahí hay que meterle innovación y hay que meterle condiciones para que los empresarios estén dispuestos realmente a poner esas fábricas a trabajar. Y para eso sí está bien, primero Ecuador, pero también tenemos que ser competitivos porque si perdemos competencia a la final, ¿a quién le pasamos el costo de la incompetencia cuando producimos cosas aquí que no son competentes? Al consumidor. Y el consumidor es el que ve eso, y eso puede ser en economía un círculo destructivo en el cual al consumidor tener altos precios, incompetencia, y si es que la economía no se maneja bien, eso puede generar inflación y puede generar un tema que para mí sería caótico, que es poner en riesgo la dolarización. Porque si se pone en riesgo la dolarización, ahí se corre un riesgo seguro, que es el inflacionario. Y si de algo la economía nos ha enseñado y la historia nos ha enseñado, es que la inflación es el peor costo hacia los pobres. Ese es el peor impuesto que se le pueda poner a un pobre. Porque cuando existe una inflación alta, normalmente los segmentos y los estratos de la economía, altos, medios, de alguna u otra forma se reconstituyen y se acomodan. En cambio, los pobres, ¿de dónde se acomodan? Si es que un día tienen una capacidad de consumo de tanto y al siguiente día es de X dividido para 5. No tienen capacidad de acomodarse. A los servidores públicos y a los servidores privados, de una u otra forma, algo nos acomodarán los sueldos, la máquina se pone a producir. Pero ese es un escenario el cual los más pesimistas del sistema dolarizador tampoco lo quieren considerar, y me alegro mucho de que no lo quieran considerar, porque hay que tratar de sostener el sistema monetario. Y para eso hay que hacer todos los esfuerzos. El tema, voy a terminar diciendo, el tema de la matriz productiva no es un tema fácil, es un tema complejo, pero es un tema necesario. El país tiene ahorita algunas otras buenas noticias. Ciertos sectores están creciendo de forma importante. El sector camaronero tiene por fin un auge interesante. Yo alguna vez conversaba y decía, ya era hora de que a nuestros hermanos camaroneros les toque vivir una cierta estabilidad. O sea, han tenido años muy difíciles y creo que es un sector digno de aplauso. Los que han logrado sostenerse y esos valientes que han logrado seguir en la industria, seguir exportando y seguir luchando en el mercado internacional tan conflictivo y tan complejo como el camarón, se merecen realmente un aplauso. El banano está atravesando momentos importantes, las flores han tenido algunos desequilibrios, y yo creo que otro tema que sí se está manejando correctamente y que viene bien es el tema del turismo. Si ustedes revisan las cifras de los países desarrollados, van a encontrar que en cuanto a turismo, tenemos que en los países desarrollados siempre le vamos a encontrar entre las 3 actividades que más generan al PIB, y en el Ecuador es la quinta. Pero sin embargo de aquello, yo creo que en este último año prácticamente se ha hecho lo que no se había hecho en muchísimos años antes. Las cifras de turistas que llegan al Ecuador este año van a estar cercanas al 1,5 millones de turistas, con apenas 1 millón hace 14 meses. Y el ticket promedio de los turistas que están entrando al Ecuador también, y eso creo que sí responde a una campaña acertada gubernamental y sobre todo al manejo de la campaña All You Need is Ecuador, que ha tenido un posicionamiento impresionante tanto en los consumidores finales como en el trade. Y así, entonces, no más que invitarles a que se sumen a ese proceso. Vamos a tener el día de hoy una intervención del señor subsecretario a continuación. Después tendremos una intervención de Fausto Maldonado. Él es un economista que dirige parte de los gerentes de Corporación Ecos. Él está mucho en el día a día de las cifras. Él va a presentar una cosa ya mucho más técnica de las cosas que yo me he permitido adelantar.
luego vamos a pasar un brunch, luego vamos a tener una ponencia de Héctor Rodríguez, del gerente general de Yachay. Yachay es un proyecto impresionante. Yo quisiera que levanten la mano los que conocen Yachay. Son pocos, realmente que creo que es una cosa que vale la pena ir a conocer. Yo me quedé con la boca abierta. Mi primera impresión fue, ¿será que esto es verdad y será que esto realmente va a llegar a un feliz término y van a lograr cumplir todos los desafíos que están atrás de eso? Porque hacer una ciudad de conocimiento no es un tema muy fácil. Seguramente muchos de ustedes piensan que Yachay es un tema de una universidad. El rato que vayan van a ver que eso integra mucho más que una universidad. Integra al sector productivo, tiene fábricas en Yachay, tiene desarrollo de temas ambientales, tiene temas de incubación, tiene un jardín botánico espectacular que va a ser uno de los más grandes de Sudamérica, tiene una universidad también ahí instituida, cuenta con una plataforma de profesores todos con PhD de primera línea, va a tener alrededor de 5,000 estudiantes en carreras específicas para integrarse con todo lo que tiene que ver con la matriz productiva. Son 4,000 hectáreas, es un súper proyecto, vale la pena ir a conocer. Cada uno de ustedes se formará y solo el futuro nos dirá si valió la pena esa inversión. Pero de que uno se queda gratamente impresionado por lo menos de la infraestructura inicial, eso sí les puedo decir que es así. Después tendremos una ponencia del desempeño de la economía ecuatoriana para los que quieren ver la perspectiva que tiene Revista Ecos de cómo se va a comportar la economía en los próximos años. Sobre todo vamos a analizar el año cierre 2014, esto va a estar a cargo de Víctor Zavala, otro de nuestros socios gerentes de la Unidad de Análisis Económico de Mercados, y ahí vamos a ver tendencias, vamos a ver qué pasará con el PIB, qué pasará con la región, cómo viene la parte fiscal, cómo se presenta la parte del consumo, los diferentes sectores, cuál estimamos que van a ser su comportamiento y todos esos desafíos. Ese es el primer día. El primer día de la cumbre, el objetivo que persigue es darnos una visión sobre la parte macro, sobre la parte económica y sobre la parte fiscal y lo que básicamente también viene haciendo el gobierno. Por eso, en este primer día es el único que tenemos invitados del sector público. El día de mañana pasamos más a la parte de management, a la parte privada. Y ahí vamos a tener en la mañana una ponencia de Dean Lindsay de Estados Unidos. Él va a hablar su conferencia dice Descifrando el código del networking. Es un tema muy de ventas, de redes sociales, de cómo armar comunidades, cómo armar empatía. Es un tema muy interesante, 4 pasos de las relaciones comerciales. Después tenemos el primer foro de CEOs. Quiero antes de esto agradecer a todos los CEOs que se han comprometido para este año. Tenemos la presencia de algunos CEOs que vamos a ir viendo en estas conferencias. Mañana se presenta Adriana Hoyos. Como ustedes saben, ella, aparte de ser embajadora ante Naciones Unidas del Ecuador, tiene un negocio que empezó de cero, nos va a contar su historia, cómo empezó un negocio de diseño que ahora no es exitoso en el Ecuador. Adriana tiene sitios de venta en Estados Unidos, en Europa, un modelo muy interesante de cómo una estrategia y una gran visión de una empresa ecuatoriana ha llegado a constituirse en mercados internacionales y en un mercado de diseño, de cosas de lujo que no es fácil entrar. Después tenemos la intervención del CEO de Graiman. Graiman es una emblemática empresa cuencana que lidera la parte de cerámica. Ellos vienen trabajando mucho, un grupo sumamente innovador, trabajan mucho en el tema de posicionamiento de sus marcas, tienen una calidad impresionante, exportan, crecen sus tasas, su participación de mercado en temas de diseño, son tremendamente innovadores. Es un modelo muy interesante que seguro va a ser de gran valor para ustedes. Luego tendremos un brunch y seguimos con el segundo foro de CEOs. En ese segundo foro vamos a tener la participación de Luis Enrique Coloma. Él es el CEO de Corporación GPF. Ellos manejan las principales farmacias en el Ecuador.